Un saludo cordial este 11 de julio de 2021. Hoy tendremos el tema de medios de impugnación en el proceso penal, específicamente los recursos de queja y reposición, tomando como referencia elementos teóricos y prácticos. Walter Brenner Vázquez Gómez es mi nombre y es un gusto poderme dirigir a ustedes con todo respeto por esta vía. Bueno, algo bien importante es que durante el recorrido histórico y especialmente durante el procedimiento inquisitivo, siempre ha existido la necesidad de revisar y examinar las decisiones emitidas por una autoridad. En este caso es importante que históricamente en ese procedimiento inquisitivo se tenía esa necesidad de establecer sobre las garantías de seguridad para los súbditos sometidos en aquel entonces a una decisión de autoridad. ¿Pero qué vamos a entender por recurso? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, no es más que aquella acción que concede la ley al interesado en un juicio o en otro procedimiento para reclamar contra las resoluciones, ora ante la autoridad que las dictó, ora ante alguna otra autoridad. Pero Claría Olmedo nos da una definición procesal más razonable y establece que es un medio impugnativo por el que la parte que se considera agraviada por una resolución que estima injusta o ilegal la ataca para provocar su eliminación o un examen de la cuestión y que pretende el pronunciamiento favorable. Ineludiblemente podemos comprender que existen ciertos elementos sumamente importantes para poder referirnos al tema de recurso, especialmente que exista una resolución dictada dentro de un procedimiento particular, que esa resolución cause agravio a un sujeto o parte procesal, y que tenga el interés y la legitimidad para impugnarla y que pretenda de alguna manera que se examine esa resolución por el mismo tribunal o en su defecto por otro tribunal, y esto dependerá especialmente de la naturaleza y del tipo de recurso que esté planteando. ¿Existe o no una diferencia en relación a los términos de recurso e impugnación? Indudablemente que sí. Teóricamente tenemos que la impugnación en sí es el género, mientras que el recurso la especie, lo que implica que el recurso es la calificación y nominación y caso de procedencia que se encuentra previsto en la ley procesal penal vigente para poderla invocar en un momento procesal determinado. También existen algunos medios que no son recursos, como el caso de la actividad procesal defectuosa contemplada en el artículo 284 del Código Procesal Penal, el cual, aunque es un remedio procesal, en algunos casos tiene el mismo efecto jurídico de un recurso, por cuanto que puede que modifique, anule, revoque, etcétera, un recurso en particular. Perdón, una resolución en particular. ¿Cuáles van a ser las características que identifican al recurso en sí? Esencialmente que es de carácter dispositivo, lo que implica que es la manifestación de voluntad del sujeto o parte procesal en impugnar una resolución en particular. En relación a esa característica del interés directo, se vincula no solo con la capacidad, sino con la legitimidad del sujeto para poder recurrir dentro de un proceso. En relación a la característica de sus formas y términos, no es más que en doctrina lo que se califica como el reconocimiento constitucional y la reglamentación procesal en cuanto a la forma, modo y tiempo. Pero algo bien importante, estimados oyentes, es que en este contexto lo importante es establecer qué tipo de recurso usted esté planteando para poder sujetarse a la observancia de los reglamentos procesal
a la observancia de la forma, del modo y del tiempo, dado a que no es lo mismo el tiempo de planteamiento en una apelación genérica que es de 3 días, como en el planteamiento de una apelación especial que es dentro del término de 10 días, por ejemplo. Algo bien importante es que en la interposición de los recursos, por una cuestión de generalidad, debemos de contemplar los siguientes requisitos que están contenidos en las doctrinas y que obviamente tiene coherencia procesal también al tener una regulación. Me refiero a la recurribilidad subjetiva, también llamada impugnabilidad, que implica que es el ejercicio de la facultad del derecho subjetivo para poder peticionar y especialmente de la capacidad que tiene el sujeto procesal para interponer el recurso en particular. La recurribilidad objetiva, también llamada impugnabilidad objetiva, no es más que la expresa calificación y nominación o invocación del caso de procedencia dentro del caso concreto. Se debe también contar con una taxatividad de interés para recurrir, de manera que el sujeto no solo debe tener la legitimidad, sino que debe de regirse de acuerdo a lo que expresamente establece la ley procesal para poder impugnar. Y en relación a los sujetos legitimados, contemplemos que en el proceso penal, dependiendo de la naturaleza del recurso, pero especialmente quienes pueden invocar o presentar un recurso, es el acusado, el abogado defensor, la víctima constituida como creyente adhesivo, un tercero civilmente demandado cuando ha sido llamado dentro del proceso y en relación a sus intereses civiles o lo que corresponda, pues puede tener también la capacidad, y especialmente el Ministerio Público, aunque a él le compete el ejercicio de la persecución penal, pero como consecuencia de esa facultad también tiene esa posibilidad, capacidad, para poder intervenir en el proceso, también en el planteamiento de recursos procesales. Algo importante como requisito sine qua non es la exigencia de expresión de agravios. Es importante establecer de hecho y de derecho cuál es el agravio que la resolución le esté causando, porque no vamos a impugnar por impugnar. Vamos a impugnar aquella resolución que nos lesione un interés, que nos perjudica, que cause un agravio, que esté violentando normas de procedimiento, normas de carácter sustantivo o los derechos que usted tiene dentro del proceso. Y esencialmente también debemos de observar como requisito el plazo y el modo de cómo se debe de plantear. ¿Será que si yo cometo un error puede ser objeto de corrección? Depende. Esto lo veremos en la siguiente diapositiva. Pero ¿qué otros requisitos debe de contener el planteamiento del recurso? Que debe de ser fundado y debe de tener peticiones, pues creativamente diría, tanto de trámite como de fondo. Algunos recursos pueden plantearse de manera oral, pero eso lo veremos enseguida. ¿Tiene o no finalidad el planteamiento del recurso? Pues teleológicamente diríamos que sí. ¿Qué sentido tendría entonces el planteamiento del mismo? Pero doctrinalmente tenemos dos clasificaciones de cómo puede darse las finalidades. Una inmediata y la otra mediata. La inmediata proyecta el trámite al nuevo examen de la cuestión. Es decir, desde el momento en que usted interpone un recurso en particular, pretende que le den el trámite necesariamente a ese recurso. Ahora bien, en la finalidad mediata, por el contrario, usted ha obtenido el trámite, pero ¿qué proyecta? Al momento de la conclusión del procedimiento recursivo, pues ineludiblemente o una revocación, modificación, anulación o confirmación, dependiendo de cuál es el interés que usted esté desarrollando o qué estrategia esté desarrollando
dentro del proceso penal. Como mencionaba anteriormente, también es posible que en el planteamiento del recurso incurra en defectos o incurra en omisiones tanto de fondo como de forma, probablemente por desconocimiento, probablemente por la falta de experiencia, probablemente porque estoy aún estudiando o porque soy de reciente graduación, pero independientemente a cuál sea la causa del por qué incurre usted o incurro en un defecto, pues hay posibilidad en el proceso penal de que se pueda corregir. El artículo 399 del Código Procesal Penal da esa posibilidad en el segundo párrafo, si mal no recuerdo. Si usted incurre en un defecto, el tribunal puede conferirle audiencia para que pueda corregirlo, siempre y cuando sea subsanable, porque si presenta su recurso fuera del plazo que concede la ley, ineludiblemente es extemporáneo y por lo tanto el tribunal está facultado para desechar y no darle trámite al recurso. Pero si usted incurre en una omisión en el planteamiento del recurso que sea subsanable, simplemente el tribunal le conferirá a usted plazo para que pueda cumplir con lo omitido. Por ejemplo, se me ocurre que no razonó adecuadamente cuáles son los hechos y circunstancias que le están generando el interés en recurrir. No señaló concretamente cuáles son sus agravios o resulta que no identificó de manera precisa la resolución que usted está recurriendo, por ejemplo. Son cuestiones que son de carácter subsanable, por lo tanto, es posible que se proceda a corregirlos. Bueno, ahora sí, entrando en materia, el recurso de queja. Está regulado de los artículos 412 y 414 de la Ley Procesal Penal vigente. Es un recurso ordinario, devolutivo e instrumental. Tres características esenciales. Ordinario porque está previsto de forma, valga la redundancia, ordinaria, de previo agotamiento en el proceso penal, incluso de observancia necesaria y vinculante para poder acudir a una acción de amparo, por ejemplo. Es devolutivo porque resulta que el recurso de queja interviene en la segunda instancia y después de resolverse, el mismo se devuelve al tribunal de origen. Por eso se califica o se identifica como devolutivo. ¿Y por qué es instrumental? Bueno, sencillo, porque es un instrumento, una institución procesal, simplemente por ello. Ahora, ¿pero qué es lo que pretende? Se pretende que solicitar al ADQEM o al Tribunal Superior la declaración del trámite del recurso de apelación que ha sido inadmitido a trámite por el juez acuo o el juez inferior y se pretende la revocación de esa resolución porque es contraria a la ley, por ejemplo. ¿Qué implica? Que usted interpuso un recurso de apelación genérica y no especial y resulta que el juez le resuelve no darle trámite porque a su juicio estima que no es apelable la resolución, por ejemplo. De manera que usted tiene la oportunidad de recurrir en queja dentro del término de 3 días. ¿Por qué en queja? Porque este es el que controla la admisibilidad de la apelación genérica, más no la especial como ya lo indiqué. Bueno, ahora el trámite, bien sencillo, 3 artículos. En principio, el caso de procedencia o la procedencia, o como ya indicamos, la impugnabilidad objetiva, contenido en el 412, establece que el juez niega el trámite de la apelación, procediendo este. Entonces, se recurre al trámite de la se recurre, perdón, ante el tribunal de la apelación en el plazo de 3 días. Estimados oyentes, es bien sencillo. Usted interpone la apelación genérica, no le dan trámite al mismo, tiene la posibilidad de recurrir y presentarse directamente ante el superior a la sala jurisdiccional y recurrir en queja dentro del término de 3 días. Aunque la ley no lo establece, pero se entiende que debe de ser un escrito fundado.
Acá sí no hay posibilidad de hacerlo oralmente porque la ley no lo permite de forma expresa, sin embargo, debe de ser de forma escrita. El 413 establece que el ADGEM requiere informe circunstanciado y las actuaciones dentro del plazo de 24 horas. Acá es bien sencillo, la sala jurisdiccional recibe el recurso de queja, lo admite a trámite y si estima pertinente y necesario, requiere el informe circunstanciado y las actuaciones en todo caso para establecer si hay un error de procedimiento, un error jurídico, si hay una negación incluso de justicia por parte del juez que negó ese trámite. Y al examinarlo, si corresponde, simplemente otorgará ese recurso de apelación y procederá necesariamente a resolverlo de acuerdo a su marco de competencia. Pero ¿qué sucede si ese recurso realmente no procedía y que el juez de instancia tiene fundamento para ese rechazo? Pues ineludiblemente en auto fundado la sala debe de desestimar ese recurso y lo devuelve al tribunal de origen. Aquí nuevamente se identifica, se materializa con la característica del aspecto devolutivo del recurso de queja. Vean, estimados oyentes, creo que es importante que tomemos también elementos prácticos y les quiero compartir, si me permiten, un recurso de queja para que ustedes tengan la idea de cómo podemos plantearlo. Vean, algo bien importante es que la ley procesal penal no establece un arquetipo de cómo debe de plantearse. Acá depende mucho lo que tenga usted en su creatividad jurídica procesal. Quiero traer a colación lo que establecía en algún momento Roy Mills en su libro de imaginación sociológica. Él indicaba que toda cuestión, toda función que realice un actor dentro de la sociedad o en su contexto y contorno debe de ser de manera creativa, como un artesano. Entonces, en este contexto tenemos que tener claro que como litigantes debemos de tener creatividad en cómo poder presentar las acciones que nos permite la ley. En este caso, aquí les presento uno sencillo. Primero, indico que es un recurso de queja nuevo. Indico a qué tribunal me dirijo, en este caso al superior. Por razones jurídicas y éticas omito ciertos datos de quién lo interpone, pero aquí debe en la comparecencia necesariamente tiene que aportarse todos los elementos y datos necesarios de esa comparecencia, si es a título personal, si es en representación de una entidad, etcétera. En la razón de mi gestión, pues en este caso invoqué el 412, que me da la procedencia para recurrir en queja, identifico el tribunal contra la que estoy recurriendo, tengo que identificar el procedimiento, debo de indicar la fecha de la resolución y la notificación del mismo para examinar si está en tiempo, etcétera. Y algo bien importante, como una cuestión creativa, acá pues indico la procedencia del recurso y refiero cuál es la base legal, el interés que tengo para impugnar, como soy parte procesal o tengo esa legitimidad, pues simplemente la hago ver. También acá debo de consignarle algún apartado sobre el tiempo y la forma en la que yo estoy presentando ese recurso y expresar los motivos que fundan el mismo. Y algo bien elemental es indicar cuándo fui notificado para establecer que estoy interponiendo el mismo dentro del plazo respectivo. Finalmente, también debemos de indicar adecuadamente cuáles son los motivos por los cuales se está fundando el recurso de queja. Esto depende de la creatividad jurídica procesal, de las constancias procesales, del caso concreto en particular. Usted hace su argumentación de forma razonable, coherente, sin contradicciones, entendible,
para que el tribunal Adken pueda examinar y concederle el recurso de apelación. Bueno, aquí pueden ver ustedes que escribí varios elementos que a mi juicio eran importantes, que incluso vean, invoqué el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el Pacto de San José, porque me da una protección judicial y establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo entre los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. ¿Cuál es el punto central acá? Que interpuse una apelación genérica, el juez competente no le da trámite, eso según mi juicio me causa una lesión porque está incumpliendo con el acceso a la justicia y porque procedía el otorgamiento del mismo, por ejemplo, y se me está lesionando ciertos derechos fundamentales. Por lo tanto, recurro en queja. Finalmente, si usted así lo estima pertinente, puede consignar un apartado de medios de prueba, especificar los que estime pertinente y cuál es la resolución, el memorial donde interpone el recurso de queja, si hay una grabación, puede solicitarla, etcétera. También debe de consignar un apartado sobre los fundamentos de derechos sobre los cuales descansa su acción procesal. Y finalmente, precisar peticiones de trámite y de fondo, que acá, pues obviamente vamos a pedir que se tenga por interpuesto el recurso de queja en contra del juez en concreto, fecha de resolución, fecha de notificación y pidiendo que se le dé el trámite respectivo. También como trámite ha de requerirse el informe, los antecedentes y cualquier audio para poder corroborar los extremos que usted esté apuntalando. Finalmente, peticionar que se dicte la resolución superior declarando con lugar el recurso de queja y como consecuencia, lo más importante es que le den el trámite al recurso de apelación genérica. Pues bien, les compartí este pequeño modelo con el objeto de que podamos tener una ilustración de cómo podemos materializar. Continuando, vamos a ahora, después del recurso de queja, a poder referirnos al recurso de reposición que se encuentra regulado en los artículos 402 y 403 de la ley procesal. También, ya al igual que el otro, es instrumental y ordinario como característica, pero algo bien importante. Es decir, la doctrina establece que es no devolutivo. ¿Por qué? Sencillo, estimados oyentes, porque este recurso lo resuelve, lo examina el mismo tribunal que la dictó. De hecho, así, de forma coincidente, lo refiere el artículo 402 del Código Procesal Penal, al establecer que procede contra las resoluciones dictadas sin audiencia previa y que no sean apelables, con el objeto de que el mismo tribunal que las dictó examine nuevamente la cuestión. Se dan cuenta, es bien sencillo. Instrumental, porque es un instrumento, una institución procesal, y ordinario, porque también está previamente regulado de forma ordinaria, parte de una fase común dentro del proceso y que es necesario interponerse cuando una resolución le esté provocando un gravamen, un agravio. Pero ¿cuál es el trámite? Ya vamos a ir concluyendo. El trámite es bien sencillo. Si la resolución fue dictada fuera de una audiencia previa y que no sea apelable, usted la va a interponer en vía escrita y un escrito fundado, es decir, motivando, dando las circunstancias de hecho y de derecho por las cuales estima que se le ha lesionado un derecho, estima que la resolución debe ser necesariamente examinada y dictarse distinta a la que usted esté precisando, dentro del plazo de 3 días. Pero algo bien importante, si es en el debate conforme al artículo 403 de la ley procesal penal, necesariamente debe ser de forma oral. Vean, algo bien importante para aquellos que tienen experiencia ya. Si estamos en el debate, se presenta un recurso de reposición, el tribunal, el presidente, el que dirige, concede audiencia, admite trámite y concede audiencia
a los sujetos procesales, garantizando el derecho de audiencia, aunque la ley procesal específica no lo requiere, pero el tribunal tiene esa potestad de complementar de manera armónica el juzgamiento que esté realizando. Entonces puede conferir audiencia. De hecho, aunque plantee el recurso de reposición, si el tribunal estima aún no requiriéndolo la ley, puede conferir audiencia por 3 días a las partes a efecto de poder recabar su parecer al respecto y emitir la resolución. Algo bien importante, si es en juicio, si es en una audiencia o en cualquier otra audiencia, no necesariamente en debate, puede usted plantear también el recurso de reposición. Y lo más fundamental, que la protesta de anulación o la interposición de la reposición en el debate tiene una equivalencia a una protesta de anulación para que usted en algún momento pueda invocar la apelación especial por motivo de forma, que esto será otro tema en otra oportunidad. Bueno, antes de concluir, también les quiero compartir un modelo sobre el recurso de reposición para que usted también tenga esa idea de cómo podríamos presentar un recurso de reposición. Vean, y omití ciertos datos por razones éticas y jurídicas, pero identifiqué el expediente, identifico el tribunal a quien me estoy dirigiendo, los datos de comparecencia, identifico la resolución, la fecha de la misma, la fecha de notificación, etcétera. Acá, de forma creativa, pues le indico también en un apartado sobre los presupuestos legales para impugnar y pues en este caso menciono el artículo 398 que nos da la posibilidad de recurrir por los medios y en los casos expresamente establecidos en la ley, etcétera. Y lo concateno con el artículo 402. En relación a los requisitos formales de admisibilidad, pues es el planteamiento en escrito fundado dentro del plazo de los 3 días y se hace constar cuándo se le notificó para establecer el tiempo del mismo. Acá miren, tengo otro apartado donde dice motivos que se invocan para la procedencia. Bueno, acá establezco que se debe de examinar si existió una violación, en este caso medidas de coerción, identificando qué normas sobre las cuales voy a desarrollar, fundamentar y motivar el recurso y pidiendo el reexamen de esa cuestión. Como ya indicamos, el fundamento no es más que razonar adecuadamente por qué usted recurre y qué agravio le está causando la resolución e incluso sugerirle al tribunal cómo debe de resolver, cuáles son las normas violentadas. No solo señalar las normas, sino desarrollarlas, es decir, argumentar adecuadamente y de forma coherente por qué se le ha violentado en algún derecho. Bueno, al igual que en el otro recurso, usted puede tener un apartado sobre el fundamento de derecho, las peticiones tanto de trámite como de fondo, y lo más esencial en el recurso de reposición, recordemos, resuelve y examina el mismo tribunal. Por eso es que es no devolutivo, porque no entra la segunda instancia. Estimados oyentes, espero que este tema haya sido de importancia y de interés para ustedes. Hay que seguir examinando los recursos, examinando la ley. También diría que, ¿por qué no mencionarlo, verdad? Tener mayor creatividad en el planteamiento de los recursos. Y si no sabemos, bueno, simplemente investiguemos, preguntemos, porque recordemos que uno de los, de lo que ha mencionado y catálogo, como lo decía Eduardo Couture, es que como postulado, perdón, el abogado
que cada día lee menos, cada día es menos abogado. Cualquier duda, no dude en contactarme. Acá le dejo mis datos en relación a esto y con gusto podemos abordar cualquier duda. Les deseo un buen día.